nosotros somos fuertes en el Señor. Nosotros soportamos situaciones en el Señor. Pero si es por nuestra propia humanidad, nosotros somos muy débiles. Lo que le pasaba a Pablo, sabía el poder que tenían aquellos que lo perseguían, sabía el poder que tenían para encarcelarlo, sabían el poder y lo que podía padecer humanamente. Pero en el Señor, Él cambió el sentido del sufrimiento, cambió el sentido del padecimiento. Quiero compartirles una palabra que el Señor ha ministrado en mi corazón, una de las cartas de Pablo. ¿Cuántos lo conocen? Le llamaban Saulo de Tarso. Pablo. Alguien que entendió, alguien que comprendió. Pablo era instruido por Gamaliel. Fue instruido de tal manera que comenzó a perseguir a los cristianos, comenzó a perseguir con carta, con poder, y los encarcelaba y los llevaba a Roma, lo que todos nosotros conocemos como el Coliseo. Y allí, en ese lugar, eran sentenciados bajo mentiras. Los perseguían, los capturaban y luego eran asesinados en el circo de Roma por hacer la voluntad de Dios. Pero ni aún así pudieron detener el crecimiento de la iglesia global. Hoy en el mundo entero se sigue pregonando el evangelio. Cuando las fuerzas infernales se levantan, tienen un gran mensaje. Nunca podrán derribar el plan de Dios, la santidad. Jamás podrán pisotear la sangre del Cordero, porque Dios ya lo ha mostrado. La iglesia ha crecido en el mundo entero y seguirá creciendo. En el libro de Colosenses yo encuentro esta palabra como una palabra de mostrar el corazón de Pablo. Pablo ya convertido, ya transformado por el poder de Dios, ministrando, pero también siendo perseguido, también padeciendo. Pero él nunca jamás, a pesar de las persecuciones, a pesar de todas esas cosas, nunca dejó de hacer lo que papá Dios le dijo que tenía que hacer. Qué bueno es que nosotros podamos leer las Sagradas Escrituras, leer esto y tomarlo como un ejemplo a seguir el día que nos suceda esto. Padecer por la causa de Cristo. Aceptar el padecimiento por la causa de Cristo. En el libro de Colosenses capítulo 1 verso 24, tengo las dos versiones, la Reina Valera 1960 y la TLA, la traducción actual. En las dos
hay una expresión tan grande que yo quiero al menos tomarme de la traducción actual cuando dice entonces en el capítulo de Colosenses 1, versículo 24. Me dice amén, si lo tiene. Ahora me alegro de sufrir por ustedes, pues así voy completando en mi propio cuerpo los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por el bien de ustedes, Dios me ha hecho servidor de la iglesia y me ha enviado a anunciar su mensaje. Este mensaje habla del plan que desde hacía muchos siglos Dios había mantenido en secreto, pero que ahora ha revelado a su pueblo elegido. Dios decidió darle a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones, y que es el siguiente: Dios envió a Cristo para que habite en ustedes y les dé la seguridad que van a compartir el poder de la gloria de Dios. Nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que llegue a ser perfecto como Cristo. Para esto para esto trabajó y luchó con las fuerzas y el poder. Vamos de nuevo, porque no está bien cuando se lee mal. Para esto trabajo y lucho con las fuerzas y el poder de Cristo, o que Cristo me ha dado. Y sigue diciendo, para que podamos comprender. Y quiero ir ahora al capítulo 2, verso 1. Yo quiero que sepan que estoy luchando mucho, tanto por ustedes, los de la iglesia, en el pueblo de la Odisea, como por los que no me conocen personalmente, y lucho para animarlos a todos y para que se mantengan unidos en el amor de Cristo y así lleguen a tener la plena seguridad de comprender todo el plan que Dios y Cristo habían mantenido en secreto. Todas las riquezas de sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas, pero falsas. Porque aunque no estoy con ustedes, siempre los recuerdo y me alegro de saber que son ordenados y que siguen confiando plenamente en Jesucristo. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su Señor, como dueño y Señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada, tal como se les enseñó. Wow. Acuérdense de esto. Tal como se les enseñó. Confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas.
para ser cada vez mejor. Y den siempre gracias a Dios. Qué profundidad de Pablo. Primero expresando: estoy padeciendo, estoy sufriendo. En Colosenses 1:24 de Reina Valera dice: ahora me gozo en lo que padezco. Yo no sé a quién le gusta gozarse cuando sufre. Yo creo que a nadie le gusta gozarse cuando le está pasando mal. Pero Pablo estaba entendiendo que él era parte del cuerpo de Cristo y que era parte de un plan que había sido diagramado mucho antes que él naciese. Mucho antes. Él vino a cumplir una parte importante. Y yo doy gracias a Dios por la vida de Pablo, de Saulo. Porque el trabajo que se les envió a cada uno de los discípulos, a los apóstoles, uno era restaurar un área de Israel, otro a otra casa. Pero Pablo fue enviado a nosotros los gentiles. Pablo recibió la revelación. Y a causa de recibir esa revelación, empezó a ser perseguido. Yo no sé si usted se acuerda, pero lo habían puesto en una canasta. Dios santo, yo me acuerdo leyendo la palabra, a los que él perseguía ahora lo estaban protegiendo a él, estaban a punto de querer matarlo y lo meten en una canasta y lo bajan secretamente para que él pueda huir y predicar el evangelio. Hay muchas historias en las Sagradas Escrituras del padecimiento de los hombres de Dios, aquellos que llevan la sana doctrina. Pablo era uno de ellos, pero él se gozaba sin importar. Él seguía diciendo: somos un plan secreto de Dios. Ese plan secreto de Dios ahora se está ejecutando. Cuando Dios mueve a Pablo de un punto de la tierra a otro punto, era un plan secreto. Cuando Dios te empezó a mover a ti de un punto de la tierra a otro punto, era un plan secreto de Dios. Y tal vez como Pablo, a causa de guardar la palabra, a causa de caminar en santidad, a causa de hacer como el Señor te está diciendo, Pablo sufrió, y tal vez vos tengas que pasar por lo mismo. Pero él nunca dejó de decir lo que al menos a mí me llegó. Cuando él dice específicamente en el capítulo 2, versículo 7, o puede decirse el 6, ustedes han aceptado a Jesucristo como su Señor, su dueño y su Señor. Él es tu dueño. Wow. Hay mucha gente que a veces quiere secuestrarte con amenazas, con palabras persuasivas.
puede secuestrarte con dinero, puede secuestrarte con trabajo, puede secuestrarte con vivienda, puede secuestrarte con un futuro mejor. Pero estás secuestrado. Alguien te ha arrebatado, alguien quiere arrebatarte el secreto de Dios que es para tu vida y el plan de Dios que es para tu vida. Pero Pablo, él dice que nosotros tenemos un dueño y un Señor. Tenemos un dueño y un Señor. Wow, eso tiene que entrar a lo más profundo de nuestro corazón. Tenemos un dueño y un Señor. Le pertenecemos a alguien y se enseñorea de nosotros ese alguien. Y ese es Dios. Nadie puede enseñorearse de ti. Nadie puede secuestrarte para enseñorearse de ti. Menos el pecado. Menos la obra infernal. Menos el aceptar que porque las dádivas y las oportunidades te arrastren al pecado. Pablo tenía muchos privilegios, pero cuando leemos la conversión fue tan poderosa que él desestimó los privilegios y dejó absolutamente todo lo que tenía y pasó a ser un perseguido. Cuando dejas a un costado el privilegio y los beneficios y tomas la santidad, la integridad y el propósito y el plan secreto de Dios, entonces ahí empieza todo a cobrar sentido y empieza uno a entenderlo a Pablo cuando él dice: me gozo en el sufrimiento y en este padecimiento. Yo digo: wow. ¿Verdad que a veces no es fácil entender a los apóstoles, a los discípulos del Señor? Él dice: por eso deben vivir como a Él le agrada. ¿Cuántos tienen dueño y Señor? Yo levanto mi mano. Tengo dueño y Señor. Él me dice, Pablo me dice: debes vivir como a Él le agrada. Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él. Ese confíen cada vez más en Él, cuando estaba ministrando mi corazón el Señor por medio de esta palabra, ¿saben a qué me sonó? Sé fiel en medio de las persecuciones, sé fiel en medio de las presiones, sé fiel en medio de las amenazas. Porque imagínense, y yo no puedo ocultar, aunque algunos pensarán que los apóstoles, los pastores, los ministros de Dios son tan fuertes, nosotros somos fuertes en el Señor. Nosotros soportamos situaciones en el Señor. Pero si es por nuestra propia humanidad, nosotros somos muy débiles. Porque lo que le pasaba a Pablo, sabía el poder que tenían aquellos que lo perseguían, sabía el poder que tenían para encarcelarlo, sabían el poder y lo que podía padecer humanamente. Pero en el Señor
Él cambió el sentido del sufrimiento, cambió el sentido del padecimiento. Entonces está siendo padecido, está siendo perseguido, está siendo cuestionado, y él dice: yo me gozo por lo que está pasando, porque esto es parte del sufrimiento de la iglesia, parte del sufrimiento del cuerpo, parte del sufrimiento. Y me pongo a pensar en todo lo que dice Pablo diciendo: yo no soy un predicador de oportunidades lindas, soy un predicador, soy un ministrador de todo lo que el Señor disponga que tiene que ser. Es fácil ser predicador, es fácil predicar cuando no hay problema, pero cuando hay presión, cuando hay opresión, la gente se calla, la gente se angustia, la gente está padeciendo. Pero Pablo dice acá, ¿qué cosa dice él? Me gozo por el padecimiento. Gloria a Dios por él. Pero él dice, en esto que él habla de vivir una vida en obediencia, vivir una vida en obediencia, ser cada vez mejor. Vivan una vida de obediencia, tal como Él los enseñó. Confíen cada vez más en Él. Hay pruebas, persecuciones, hay que tomar decisiones. En medio de las decisiones que tienes que tomar, recuerda siempre que cada vez que tomes una decisión difícil, Él no va a permitir, si amas la santidad, si amas la integridad, Él no va a permitir que tomes una decisión incorrecta. Será duro, te sentirás presionado, presionada, pero vas a hacer lo que Él te dice, y a causa de hacer lo que Él te dice, vas pasando etapas, vas resolviendo, vas caminando, mire, va cada vez más arriba, a causa de lo que tienes que hacer para el Señor. Vivir ¿cómo es que dice Él? Tal como se les enseñó. Confíen cada vez más en Él. Vivan en ¿qué cosa? Vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores. Y den siempre gracias a Dios. Obedecer las enseñanzas, guardar la palabra, hacer como Él dijo que debíamos hacer. Cuando nosotros guardamos esto, van a venir pruebas, van a venir dificultades, pero Papá Dios va a estar con nosotros. ¿Cuántos creen esto? ¿Cree esto? Y mire lo que dice en esto Pablo en cuanto a guardar la palabra. Yo sé que es importante muchas veces cuando guardamos la palabra y lo estamos honrando, es necesario que de tanto en tanto alguien nos recuerde qué es lo que estamos guardando. Porque a veces nos podemos olvidar qué cosas estamos guardando. Por si acaso creíamos que lo estábamos haciendo todo, por si acaso pensábamos que estaba bien como estamos, pero cuando escuchamos la palabra, ahí empezamos a evaluar y entender que algunas cosas nos están faltando. Pablo estaba diciendo a los colosenses en el capítulo 3, verso 1 de Reina Valera 1960. Si pues habéis resucitado con Cristo,
Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis, ¿qué cosa? Muerto. Qué bueno. Cuando viene la conversión, viene la muerte a la vida del pecado, al pecado. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿A dónde está? No sé, diga su nombre. Voy a decir mi nombre. ¿A dónde está Fabián? Que no lo veo. Hay pruebas, hay lucha. ¿A dónde está? No lo encuentro. No sé, diga su nombre tal vez. ¿A dónde está? El que ha muerto y está en medio de pruebas y dificultades, sabe cuál es el refugio. Y el refugio es Cristo. Cuando usted tiene problemas, gloria a Dios por la gente que el Señor envía a la iglesia. Gloria a Dios por los pastores, porque yo como de los testimonios. Cuando digo como, espiritualmente me alimento de cosas, de sucesos. Cuando vienen luchas muy grandes, hay muchos que hacen como en el cuadrilátero del ring. ¿Qué hacen cuando la está pasando mal? ¿Qué tiran? Tiran la toalla, y eso es significado de aquí se detiene la pelea. Hay rendición. Pero los hijos de Dios no tiramos la toalla. Los hijos de Dios nos escondemos. ¿Perdón? Nos escondemos en Cristo Jesús. Nosotros vamos, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, vamos a la fuente. Él mismo nos puede ayudar. No podemos permitir que el pecado cambie el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Hoy estás solo. ¿Por qué? Porque el resto de mi familia no me entiende. No bajes tus brazos. Es difícil, la estás padeciendo, está complicado. No bajes tus brazos. Se te está presionando a que bajes los brazos. Se te está presionando a que hagas lo que comúnmente hace todo el mundo. No creer en el protector, no creer en la sobrenaturalidad, no creer en que Dios puede ayudarte. No bajes tus brazos. No estás solo en esto. No estás solo. Hay un Dios poderoso que te está haciendo saber en este día que no estás solo. El plan de Dios es anunciar a Jesucristo. El plan de Dios es ese. Tenemos podría decirse, como un suspiro en este mundo, y la vida se nos va. O sea, es tan rápida la vida.
Hace poco nació, hace poco se casó, hace poco fue abuelo, hace poco se fue. Todo rápido. Y el plan de Dios es que usted reciba la revelación secreta y marche a ejecutar ese plan secreto de Dios. Pero cuando desestimamos la palabra y nos abocamos a lo personal y nos abocamos a nuestros placeres, es ahí cuando entonces comienza a suceder que el plan de Dios se cancela. Oye, se cancela. A causa de no guardar lo que Dios dice que debemos guardar. Pablo era muy puntual. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Oiga, si usted no busca a Dios, si usted no guarda la santidad, si usted no mete a su casa en santidad, usted no podrá revelar el plan secreto que Dios tiene para las familias que están afuera, porque usted no será ejemplo. Cuando usted no es ejemplo, la gente no lo va a querer escuchar. Cuando hay arrepentimiento de corazón, cuando hay arrepentimiento hay cambio. La persona desiste su manera, su mala manera de actuar. Pero cuando no desiste, pone en riesgo el plan secreto de Dios. Entonces Pablo dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. ¿Qué cosas eran de la vieja vida? Y en la nueva vida, ¿qué es lo que el Señor pretende decirme? Pretende decirte: escondete en mi presencia. ¿Te está persiguiendo el pecado? ¿Te está persiguiendo la inmoralidad? ¿Te está persiguiendo el desorden? Escóndete rápido en Dios para que no te encuentren. ¿Cómo me voy a esconder? Busca en oración. Métete en tu recámara a adorar a Dios. No me alcanza, no tengo tiempo. Levántate más temprano para buscar el rostro de Dios. Busca la presencia de Dios. No sé cómo orar. Póstrate, poné tu rostro en tierra. Así no tengas palabra. Pero humillate, al menos decirle al Señor: Señor, mira mi humillación. No sé ni cómo hablar delante de ti. Pero me persigue la inmoralidad, me persigue el pecado, me persigue. Ayúdame. Él lo va a socorrer, pero hay que pedirle. El pecado entra cuando usted ya permitió que la seducción actúe sobre usted. Hay mucha gente que se dejó seducir. Creía que estaba bien, no oraba. Yo me siento bien, todo está lindo, todo está bien. Y entró en el terreno más y más. Pablo dice en el capítulo 3, verso 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿De qué estamos hablando? Fornicación,
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Yo creía que la idolatría era ir y pararme delante de una imagen. Dentro de la idolatría hay muchas. Cuando usted haga morir, cuando hacemos morir, entonces nos estamos escondiendo en Cristo. 3 hay cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si se practica el pecado, si se oculta el pecado, poniéndolo bajo la alfombra, metiéndolo detrás de un placar, metiéndolo en una esquina, escondido, no sé. Ahí nadie lo ve. Ahí está quietito como un florero. Está ahí. Pero no se ve tan mal. Míralo. Y uno se lo quiere hacer ver al pecado y le quiere que le acepte la persona. Y cuando trabajamos en querer hacer que otro acepte el pecado que practico, cuando trabaja alguien y mete a mucha gente a trabajar en esto, la Biblia dice claramente que esto es idolatría. Y idolatría está vinculada con la cadena de hechicería. Está involucrada con la obra infernal, premeditación, maquinación. No pasa nada, dale tranquilo, Dios no mira. ¿Eso creo? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y aquí viene lo que Pablo aconseja: vestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué dice el Señor? Deje el pecado. ¿Qué dice el Señor? Viene para ti una vestimenta. Tiene que llegar a ti la vestimenta. Si nos han enseñado a mentir, si nos han enseñado a dejar pasar las cosas, si nos han enseñado a que no es tan malo porque hay una causa justificada, si nos han enseñado que una mentira piadosa es con una causa para un plan, usted sigue siendo
una persona sin conversión. Hace 20 años que estoy en la iglesia. Miente, fornica, hay impureza, hay pasiones desordenadas, hay malos deseos, hay avaricia. Pero yo estoy en el liderazgo, pero usted nunca se ha convertido. Cuando usted entiende qué significa la nueva vida, usted podrá ser un ejemplo en el plan secreto de Dios para ir a las almas. Mire el que está al lado suyo, no para acusarle, pero sino para ponerse de acuerdo y decir, mira, allá atrás hay lugar, allá adelante hay lugar, en los pasillos hay lugar, afuera hay lugar. Eso significa que nosotros tenemos que ir por esas almas. Pero Pablo estaba diciendo que tiene que haber conversión. ¿Sabe a quién les estaba hablando Pablo? A los recién convertidos. Qué interesante. Les estaba hablando a los de Colosenses y les estaba dando consejos diciendo, ustedes yo ya les hablé, ya aceptaron, pero ustedes todavía no se han convertido y tiene que haber conversión. Él es más profundo, Pablo. No solo nos está diciendo vida poderosa, una vida santificada, una vida en integridad. Por eso él habla y dice que nosotros debemos vestirnos del nuevo hombre, de el nuevo hombre a la imagen de Dios. El hombre de Dios puede tener ira, el nuevo hombre de Dios puede caminar en fornicación. El nuevo hombre de Dios puede caminar en insecto. El hombre de Dios puede abrazar a la impureza. Cuando alguien abraza este tipo de cosas, nunca se ha convertido. Dios quiere que esta iglesia, Dios quiere, y por medio de Pablo, esto uno dice, pero esto es ahora, no viene de ahora, viene de mucho más atrás. Pablo hablándole de la verdadera conversión. Hay mucha gente que me ha escrito de muchas partes y me dice, ¿qué significa carnaval? No, dígamelo de nuevo.
carnaval. A ver, díganmelo en 2 frases. Y se dan cuenta. Carne, a Baal. Carnaval, carne a Baal. Desenfreno a Baal. Donde ahí la lujuria, donde ahí un hijo de Dios, una hija de Dios convertida, ese no es el sitio para estar. Porque es luz. Nosotros, digo nosotros porque usted se va a reír ahora porque, con lo que voy a decir. Nosotros los jóvenes, hace mucho, cuando nos reuníamos los jóvenes, en la primera iglesia que el Señor me puso, nos reuníamos a debatir cómo crear una estrategia para ganar alma. Y siempre estaba el desubicado. El único lugar donde hay mucha gente para ir a predicar es el baile. Y entonces empezaba a crear estrategia de cómo hablarle. Y entonces uno escuchaba la teoría. La voy a sacar a bailar. Y mientras voy bailando con ella, le voy a decir que Cristo le ama. Que Cristo la quiere sacar de esta vida de pecado. Interesante teoría. Por ahí escuché un testimonio, más que testimonio, una noticia era. Señor se lo sacó en camilla. Mujer terminó arañándolo, golpeándolo y despedazando su ropa. Motivos desconocidos. El predicador se fue al baile. Y en el baile, que no es sitio para un hijo de Dios, el terreno perfecto para que Satanás se haga la fiesta con un desobediente, no guiado por Dios. Usted me va a decir, lo está inventando, ¿verdad? No, esto es viejo. Yo creo que acá hay pastores que se deben acordar cuando se predicaba de este asunto hace mucho. Porque no es sitio. No, pero es que no es sitio. No es sitio. ¿Usted lo vio a Jesús yendo a estos sitios? ¿No? Es que antes no había. No, sí había, y había más grande todavía. Jesús no iba a esos sitios. Y Jesús, cuando fue a una boda, se comportó como el Hijo de Dios. Cuando alguien quiere convertirse, deja la pasión del mismo infierno. Hay gente que es muy buena en ser actores. Hay gente que es muy buena en ser actores. Pero los hombres que están en el Espíritu, los hombres de Dios que están en el Espíritu, descubren a los actores. Creo que, no sé si en el mensaje anterior, pero les había recordado que había alguien que había dejado la brujería, supuestamente se movía entre los discípulos, y cuando llegaron para ministrarle el poder del Espíritu Santo, lo pusieron a un costadito, le dijeron: vení, vos quédate acá.
Me imagino que se debe haber sentido privilegiado, como diciendo, wow, voy a ser el espectador. Y se puso ahí. Y le empezaron a ministrar los apóstoles. Y bajó el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Y la gloria de Dios estaba sobre ellos. Y el mirón, que supuestamente estaba convertido, dijo, yo quiero ese poder. Y dijo, ¿cuánto dinero hay que poner para eso? Eso es bíblico, lo que está en la palabra. Y quiso persuadir a los apóstoles, quiso persuadir con el dinero para tener ese poder, para manipular, tener ese poder para hacer lo suyo, lo carnal, lo infernal. Tener ganancias con la obra de Dios es repugnante, es infernal. Y recibió la condenación. Recibió la condenación. Acuérdese esto. Cuando usted venga a la iglesia, acuérdese que en este lugar puede morir el viejo Fabián. Para que nadie se vaya, el Señor va a decir, dijo mi nombre, la tiene conmigo. Por ahí me río con algunas personas que dicen, no quiere venir a la iglesia mi esposo. ¿Por qué? Porque dice que todo el mensaje se la pasaron hablándole a él, diciéndole a él. Yo me largo a reír, de verdad me largo a reír. Y me estaba contando la esposa y yo le digo, ¿y tú qué crees? El Espíritu Santo le está dando convencimiento y él está pensando que alguien le escribió todo lo que él hacía, todo, y se lo pasaron al pastor para que cuando él viniera, ahí, ahora sí te toca. Yo sé que hay gente que por ahí va, más que nunca va a escuchar este mensaje hoy. Va a decir, se la agarró conmigo. Me la agarré con el pecado, con la inmoralidad. Me lo agarré con la obra infernal. Pero ya tienes el decreto en tu mano. Muerte, dice la Biblia. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y su fin, la condenación. El pecado trae muerte espiritual. Y luego, tu fin, la condenación. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire lo que él dice, ponete ese vestido, arropate de eso. ¿De qué me tengo que arropar? ¿De qué me tengo que vestir? Vestite primero como un escogido de Dios. Hay mucha gente que dice, yo soy un escogido. ¿Sos escogido? A ver, veamos la característica. Escogido. ¿Eres santo? ¿Sabe lo que significa santo? Caminar en santidad. Rebelarse al pecado, oponerse a toda clase de pecado. Vestido pues como escogido de Dios, santo y amados, de entrañable misericordia. El que está vestido como escogido de Dios practica la misericordia. Es
compasivo, se duele por las almas, está dispuesto a dejarlo todo. Ese es nuestro Señor. Dejó el reino, dejó el poder que tenía y se puso el manto de la humildad. Dejó todo por nosotros. La misericordia de entrañable misericordia, de benignidad, wow, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El manso tiene que ser como la oveja. La oveja usted la lleva al matadero y se va a quedar quietita, ni se mueve. Está viendo el verdugo, lo está viendo, pero no huye. Deja que hagan con ella. Creo que yo tuviese que sacrificar a una oveja, para mí sería el trago más amargo que me toque vivir. Porque todos aquellos que han tenido que sacrificar o algo, cuentan experiencias muy, muy fuertes. Pero si estás bajo la cobertura y estás siendo, como la palabra dice, vestido como un escogido de Dios, vas a ser como una oveja. No vas a reaccionar y vas a vivir como Él quiere que vivamos. Tiene que ser nuestro plan en todo este tiempo tener nuestra vestimenta santa. No es que usted va a comenzar a vestir polleras largas. No es que usted va a comenzar a quitarse aretes y pintura. No. Estoy hablando de la santidad que va más allá de todas esas cuestiones. Cuando usted sea vestido y comience a caminar en santidad, la cobertura va a venir sobre usted. ¿Sabe cuál es la cobertura? Lo del cielo, lo del reino de Dios. Y no lo va a abandonar a usted. Cuando usted hace esto, usted va a ver que aquellos que hacen esto, Dios empieza a prosperarlo. Empiezan a tener gozo en su corazón. Dios comienza a revelarle sueños. Dios comienza a revelarle planes. Dios comienza a abrir puertas. Dios hace cosas extraordinarias. Él mueve sus piezas para que el plan de Él se ejecute. Cada uno de nosotros somos esa pieza secreta que Dios tiene preparada para ejecutar en el tiempo. Usted es una pieza secreta de Dios. Deseo en mi corazón que usted en este tiempo se revele al pecado. He estado mirando en estos días algunas personas que me envían fotos con publicaciones de predicadores que hablan de revelarse al pecado, de no aceptar de ninguna manera, de ninguna forma el pecado. Yo me sorprendí.
Sería cuestión de buscarla aquí en mi móvil y leerles alguna de ellas. Pero una de las frases era: revelate. Revelate. Es el tiempo de revelarse por la fe. Es tiempo de revelarse creyéndole al Señor, sin importar lo que toque vivir. Es que si yo me revelo me echan de mi casa. No sé si a ustedes se acuerdan cuando, bueno, a mí me decían, yo no quiero decirlo bien porque por ahí me sale mal, pero me decían así: si vos vas a la iglesia te voy a desheredar. Lo dije bien, gloria a Dios. Es que yo quiero ir, yo era un desastre y me decían: ¿vos vas? No somos mi hijo. Mire usted, menos mal que vine a la iglesia. Porque papá, mamá te podrán dejar, pero Él nunca te va a dejar. Él jamás te deja. Cuando vos te rebelás, hay mucha gente que sabe qué es el pecado, que sabe muy bien. El pecado es visible. Al que camina en santidad, al que anda en integridad. Cuando lo veas, revelate. ¿Lo ves en tu casa? Revelate. ¿Lo ves en tu trabajo? Revelate. ¿Lo ves a donde te congregas? Revelate. Porque Dios está exigiendo personas que tomen la fe verdaderamente y que caminen en santidad verdaderamente. Quiero que te pongas sobre tus pies y quiero que en este día, no sé cómo va a ser usted, pero como dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La estoy pasando mal. Es duro. Yo dije, quiero ir a la iglesia, y eso significa rebelarme en contra del pecado. Estoy perdiendo amigos. Es más, tengo que dejar a algunos que practican pecado, que engañan a la esposa, que engañan al patrón, le roban dinero al jefe, que se ríe de las cosas santas, se burla de Dios. Rebélate, rebélate. Es duro, pero cuando empieces a crecer en santidad, todas esas cosas serán gozo para ti. Todo lo he dejado por causa de Cristo. Amistades, he dejado cosas duras por la causa de Cristo. Y cuando estés listo, vestido como Pablo dice, estarás listo para el secreto guardado por Dios para manifestarse en tu vida y que vayas a llevar ese mensaje poderoso. Hable con el Señor ahí donde está. Hable con Él. Usted sabe muy bien
qué es lo que está mal. Si usted avala el pecado, las cosas van a ir mal. Como comúnmente se dice, de mal en peor. Si en su casa usted avala el pecado, de mal en peor. Si en su trabajo usted avala el pecado, de mal en peor irá. Señor, en esta hora queremos darte gracias por lo que dice tu palabra en Colosenses. Pablo se gozaba, Señor, por ese padecimiento, por ese sufrimiento, caminar en santidad, en integridad, ser una persona de palabra. Él decía: yo me gozo en medio de todo este sufrimiento por ustedes, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Señor, en esta hora, que cada uno que es el cuerpo, que pueda entender que es importante abandonar toda zona de confort, toda zona de confort, pero que es aquella que te ha encerrado y que ha encerrado a muchas personas, Señor, en un círculo vicioso de pecado. Señor, en esta hora, dale las fuerzas necesarias, dale la autoridad necesaria. Revístelos de poder y autoridad. Revístelos. Que a causa de la vestimenta espiritual, la unción fluya sobre ellos. Y ellos, Señor, sean honrados por ti. Papá, en el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús. Deja que el Espíritu de Dios te hable. Porque a causa de la decisión, a causa de esta decisión, Él va a venir sobre ti con el plan secreto, lo que Él hará contigo, lo que Él se manifestará contigo. Eres el plan secreto de Dios. Por eso Él te está alejando de círculos. Por eso Él te está alejando de gente viciosa, malintencionada. Te está metiendo a ti a la santidad, a la cobertura. Te está metiendo a ti a la integridad. Y luego, cuando estés revestido, vestido totalmente como un escogido de Dios, santo, misericordioso, lleno de humildad, bañado de mansedumbre y de paciencia, ahí te revelará el secreto. Papá, gracias, porque sé que en esta hora tú te manifiestas poderosamente. En el poderoso nombre de Jesucristo, declaro, Señor, que tú haces esto sobre la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.